Yo maté a mi mejor amigo con una bala que no disparé, pero que él mismo cargó en su revólver de mentiras. Lo vi caer, con los ojos abiertos como pozos de arrepentimiento tardío. Y en ese momento supe que la venganza no era un fuego que en su mal enemigo, sino un veneno que me devoraba las entrañas. España. Mi España traicionera. Me recibió de nuevo con el olor a jazmín marchito y el eco de risas que una vez fueron mías. Pero ahora solo eran ecos de un fantasma. Madrid bullía bajo un sol de julio que quemaba como el odio que llevaba en el pecho. Habían pasado 10 años desde que huí, con las manos manchadas de deudas y el corazón hecho trizas por la puñalada de quienes más amaba. Javier, mi hermano de sangre falsa, y Elena, la mujer que juró ser mi eternidad, me habían despojado de todo, la empresa familiar de vinos en La Rioja, el legado de mi padre que construí con sudor y noches en vela, y el sueño de una vida que no merecía terminar en cenizas. Me acusaron de fraude, de robo, de ser el villano en su guión perfecto. Pero yo sabía la verdad, ellos habían falsificado documentos, desviado fondos a cuentas offshore, y me habían dejado como el chivo expiatorio para salvar su codicia. El avión aterrizó en Barajas con un rugido que me sacudió como un presagio. Bajé las escaleras mecánicas con una maleta ligera y un peso invisible que me hundía los hombros. No era el mismo chico de 25 que se fue, con ilusiones de grandeza. Ahora, a los 35, tenía arrugas que contaban historias de exilios en México, de trabajos precarios en viñedos ajenos, de noches bebiendo tequila para ahogar el rencor. Mi rostro, marcado por una cicatriz en la mejilla izquierda, regalo de una pelea en un bar de Guadalajara, reflejaba un hombre que había aprendido a sonreír con dientes afilados. Tomé un taxi hacia el centro, pasando por las avenidas donde una vez Elena y yo caminábamos de la mano, soñando con bodas en Toledo. El taxista, un madrileño charlatán, me preguntó si era turista. No, regreso a casa, respondí, y mi voz salió ronca, como si el desierto me hubiera robado el acento castellano. El río. Bienvenido, entonces. Pero cuidado. Madrid come a los que vuelven con deudas pendientes. No sabía cuánto profético era su comentario. Me instalé en un piso franco en Malasaña, un apartamento diminuto alquilado bajo un nombre falso, Alejandro Ruiz, un primo lejano que nunca existió. Desde la ventana, veía las luces de Gran Vía parpadear como ojos acusadores. Esa primera noche, saqué el dossier que había compilado durante años, fotos de Javier en yates de Marbella con amantes nuevas, recortes de prensa sobre el ascenso meteórico de su nueva empresa, mi empresa, robada, y un USB con grabaciones de Elena susurrando secretos a un detective privado que contraté desde el otro lado del Atlántico. El odio no era un torrente ciego, era un río calculado, con meandros de paciencia. Planeé mi venganza en capas, primero. Infiltrarme en su mundo sin que olieran la rata. Javier dirigía ahora Bodegas del Ebro, el nombre que yo inventé, desde una oficina en el Ensanche de Barcelona, pero pasaba temporadas en Madrid por negocios. Elena, convertida en su socia y esposa, lucía en revistas como la filántropa de la alta sociedad. Habían construido un imperio sobre mis ruinas, con 3 hijos que ignoraban que su padre era un ladrón. Llamé a mi contacto, Marcos, un excompañero de la universidad, ahora periodista freelance en El País. Nos encontramos en un bar de Chueca, rodeados de humo y conversaciones ajenas. Necesito que me metas en la gala benéfica de la fundación de Elena, le dije, deslizando un sobre con billetes. Él arqueó una ceja. Pero el dinero habla más que las dudas. Eres un fantasma, ¿verdad? El que se fue por el escándalo de las bodegas. Asentí. Y por primera vez en 10 años, pronuncié su nombre en voz alta, quiero que paguen. Marcos. No con sangre.
sino con lo que más duele, la verdad. La gala era en 2 semanas, en el Palacio de Cibeles. Me presenté como inversionista mexicano en vinos orgánicos, con un traje Armani prestado y un bigote postizo que me hacía irreconocible. El salón rebosaba de cristal y oro, con camareros sirviendo cava que sabía a traición. Vi a Elena primero, rubia, etérea, con un vestido rojo que recordaba la sangre de mi alma herida. Reía con donantes, su mano en el brazo de Javier, que había engordado, con canas prematuras que lo traicionaban. Me acerqué, corazón latiendo como un tambor de guerra. Señora, un placer. Soy Alejandro Ruiz, de Viñedos del Sol. Ella me miró, y por un segundo, algo titiló en sus ojos verdes, reconocimiento. No, solo codicia. Encantada. Interesado en donar. Sonreí, y en esa sonrisa cargaba el peso de 1000 noches de insomnio. Más que donar, señora. Quiero invertir en verdades enterradas. Esa noche, planté la semilla, una conversación casual sobre fraudes en el sector vitivinícola, mencionando casos como el de La Rioja en 2000 Queens. Javier se unió, su voz grave y confiada. Eso fue un malentendido. El culpable huyó, pero nosotros reconstruimos. Toqué mi copa contra la suya. A veces, los fantasmas regresan. Él rió, pero vi el sudor en su frente. El juego había comenzado. Días después, recibí un email anónimo yo mismo, claro, con un archivo adjunto, extractos bancarios falsificados que apuntaban a irregularidades en bodegas del Ebro. Lo envié a un contacto en la Guardia Civil, un viejo amigo de mi padre. No era prueba irrefutable, pero suficiente para una auditoría. Mientras, me reuní con un jeque en un cibercafé de Lavapiés, un chico marroquí llamado Keim que prometió acceder a sus servidores por 5000 euros. Dame nombres, y te doy sus almas digitales, dijo. El primer golpe fue sutil, una filtración en redes sociales. Un tuit anónimo desde una cuenta Bene que exponía fotos de Javier en fiestas con prostitutas de lujo, fechadas durante su matrimonio feliz. El escándalo estalló como un corcho de champán defectuoso. Llamadas furiosas. Artículos en ABC, el rey del vino. Un hipócrita. Elena lo defendió en una entrevista, pero su voz temblaba. Yo observaba desde las sombras, bebiendo café solo en un bar de sol, sintiendo el primer sorbo de justicia amarga. Pero el rencor no se sacia con migajas. Quería verlo romperse, pedazo a pedazo. Planeé el siguiente paso, acercarme a su hija mayor, Carla, de 18 años. Una estudiante de arte ingenua que publicaba poemas en Instagram sobre familia y lealtad. La contacté como mentor en una galería de arte en el barrio de Las Letras. Tus palabras tienen fuego, niña. Pero ¿sabes de qué fuego hablo? Ella mordió el anzuelo. Y pronto, confidencias sobre papá que discute con mamá por dinero. La red se tensaba. Javier contrató guardaespaldas. Elena empezó terapia, lo supe por un terapeuta comprado con promesas de exclusividad periodística. Yo, meanwhile, visitaba la tumba de mi padre en el cementerio de la Almudena, susurrando pronto, viejo. Pronto les haré pagar por robarnos el alma. Una noche de tormenta. Recibí la llamada de que tengo acceso. Emails, transferencias. Todo. Abrí el archivo en mi laptop, y allí estaba, no solo mi ruina, sino más. Transferencias a cuentas en Panamá ligadas a políticos corruptos. Sobornos para licencias de exportación. Pero también algo que me heló la sangre, un email de Elena a Javier, fechado un mes después de mi huida. Lo de la niña. ¿Crees que lo sospecha? ¿Niña? ¿Qué niña? El hook se clavó en mi mente como una espina. Mi venganza, que creía pura, acababa de revelar una capa de oscuridad que ni yo imaginaba. Ese huí adelante,
Pero ahora con una duda que carcomía, ¿qué más me habían ocultado? La lluvia azotaba las ventanas de mi piso como dedos acusadores, recordándome que en España los secretos no se entierran, fermentan como vino agrio. Esa niña del email me obsesionaba. ¿Una hija secreta? ¿Una amante embarazada? Pasé la noche en vela, revisando los archivos de Keim una y otra vez, buscando pistas en el laberinto digital de sus vidas. Al amanecer, con ojeras como surcos de viña, llamé a un detective privado en Sevilla. Una mujer dura llamada Rosa que había investigado casos de infidelidad para la realeza. Encuéntrame todo sobre Elena antes de 2000 Queens. Embarazos, abortos, lo que sea. Le ordené, transfiriendo 2000 euros vía Bitcoin. Ella gruñó al teléfono, esto huele a venganza. Chico. Ten cuidado, o te quemarás las manos. Colgué, sabiendo que ya estaba ardiendo. Mientras esperaba, profundicé en el plan. La auditoría de la Guardia Civil había empezado, inspectores allanando las oficinas de bodegas del Ebro en Barcelona. Javier, en pánico, voló a Madrid para reunirse con abogados. Lo seguí en un ave de alta velocidad, disfrazado de hombre de negocios con sombrero fedora. En el andén de Atocha, lo vi bajar, flanqueado por 2 gorilas de traje. Sus ojos, antes confiados, ahora saltaban como liebres acorraladas. Me instalé en un hotel discreto en el barrio de Salamanca, cerca de su ático. Esa tarde, aqueé su escena de cortesía de Kane y supe de una reunión con un banquero corrupto en el Casino de Madrid. Me colé como croupier suplente, gracias a un soborno al gerente. El aire estaba cargado de humo de puros y promesas rotas. Javier jugaba blackjack, apostando fichas como si fueran vidas. Necesito un préstamo puente, murmuraba al banquero, un tipo panzudo con corbata de seda. La auditoría es un error. Alguien me sabotea. El banquero rió, una risa grasienta. Sabotaje o karma, Javier. Recuerda lo que le hiciste a tu socio. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, el que desapareció. Javier palideció. Y yo, repartiendo cartas desde la mesa vecina, sentí un escalofrío de placer. Le di una mano perdedora, 21 contra 22. Mala suerte, dije, mirándolo a los ojos. Él parpadeó, confundido. Nos conocemos. Todos nos conocemos en esta ciudad de traidores, respondí, y me alejé antes de que conectara los puntos. De vuelta en el hotel, Rosa llamó. Su voz era un cuchillo. Elena tuvo un aborto en 2014, meses antes del escándalo. No tuyo, idiota. De Javier. Pero él la presionó para que lo mantuviera en secreto. Y hay más, tú no eras el único socio. Tu padre tenía deudas con la mafia andaluza, y Javier las pagó. A cambio de la empresa. El mundo se inclinó. Mi padre, el hombre intachable que me crió con cuentos de honor riojano, involucrado con criminales, el odio se ramificó. Ahora no solo hacia ellos, sino hacia el fantasma paterno. Pero la venganza no permite pausas. Al día siguiente, contacté a Carla de nuevo. La invité a un café en la Plaza Mayor, bajo el sol implacable que convertía las baldosas en horno. Ella llegó con un vestido floreado, ojos curiosos como los de Elena joven. Mi padre está furioso, confesó, removiendo su cortado. Dice que alguien del pasado ha vuelto. Sonreí, paternal. El pasado siempre vuelve, Carla. A veces para sanar, a veces para herir. ¿Sabes qué es la lealtad verdadera? Ella negó, y le conté una versión edulcorada, un amigo traicionado que perdió todo por codicia. Lágrimas en sus ojos. Suena como mi familia. Semilla plantada. Esa noche, orquesté el segundo golpe, un artículo en un blog independiente. Voces silenciadas.
detallando testimonios anónimos de empleados despedidos por Bodegas del Ebro por denunciar irregularidades. Incluye extractos de emails saqueados, sin firmas, pero obvios. El artículo viralizó en Twitter, ahora X, con hashtags como fraude en el vino y Javier el ladrón. Javier respondió con un comunicado, calumnias de un resentido. Pero el daño estaba hecho, acciones cayendo, inversores huyendo. Elena, en cambio, se replegó. La vi en un parque cerca de su casa, paseando al perro con gafas oscuras. Me acerqué como un vecino amable. Señora, ¿está bien? Parece que lleva el peso del mundo. Ella se tensó, pero mi acento mexicano la desarmó. Solo problemas familiares. La familia es lo único que tenemos, dije, y le entregué una flor robada de un jardín cercano. Pero a veces, hay que podar las raíces podridas. Sus labios temblaron. ¿Quién es usted? Alguien que sabe lo que es perderlo todo. Dejé que el silencio hablara. Esa noche, soñé con el aborto, una niña que nunca nació, víctima de su ambición. ¿Era eso mi twist? No, aún no. Kim me envió más fotos de Javier reuniéndose con un matón en un bar de Triana, Sevilla. La mafia andaluza, cobrando favores. Mi padre no era santo, Javier, su verdugo. Decidí escalar. Llamé a un ex socio de mi padre, don Emilio, un viticultor anciano en La Rioja. Hijo, tu regreso es como un vendaval. ¿Vienes a reclamar lo tuyo? Sí, pero con justicia, no con balas. El río, ronco. En esta tierra, la justicia sabe a vinagre. Volví a Madrid en tren, con un plan para la gala de aniversario de Bodegas del Ebro. Me infiltré como sommelier invitado. El salón del Ritz era un festín de opulencia, candelabros, trajes de Dior, y Javier presidiendo como un rey tambaleante. Elena a su lado, radiante pero frágil. Brindé con ellos, mi copa chocando por los viejos amigos. Él tosió. ¿De dónde nos conocemos? De un sueño roto, murmuré. Entonces, el caos, sirvo un vino envenenado no con arsénico, sino con verdad. Un video proyectado en la pantalla principal, hackeado por Keim, muestra transferencias ilícitas. Voces de Javier confesando, el idiota huyó. Y nosotros nos quedamos el oro. Gritos. Flashes de cámaras. Javier me ve. Finalmente, tú, el traidor. No, yo soy el traicionado. Huyo en la confusión. Pero no antes de susurrar a Elena, la niña. ¿Por qué no me dijiste? Sus ojos se abren como abismos. El primer crack en su armadura. La Rioja me llamó como una sirena herida. Sus viñedos extendiéndose como venas abiertas bajo un cielo plomizo de otoño. Huí de Madrid en un coche alquilado. Con el retrovisor, reflejando sirenas lejanas y titulares en mi teléfono, escándalo en el Ritz, fin de un imperio vitivinícola. Javier había activado sus contactos. La policía me buscaba como sospechoso de extorsión. Pero yo era humo. Un espectro en carreteras secundarias que olían a tierra húmeda y promesas rotas. Llegué a mi pueblo natal, Ezcaray, al atardecer. La casa familiar, ahora en ruinas, se erguía como un cadáver descarnado, enredaderas trepando por las paredes, ventanas rotas como ojos ciegos. Entré por la puerta trasera, el polvo bailando en rayos de luz mortecina. Allí, en el sótano, encontré las cajas de mi padre, facturas amarillentas, cartas de amor a mi madre muerta en un accidente que ahora sospechaba no tan accidente, y un diario encuadernado en cuero. Lo leí a la luz de una linterna, el corazón latiendo contra las costillas. Javier propone sociedad, pero huele a serpiente. Deudas con los hermanos Guzmán en Sevilla. Pagan con silencio. Los Guzmán, la mafia que controlaba el contrabando de aceite y vino en Andalucía. Mi padre, desesperado por expandir la bodega, había pedido préstamos usureros.
Javier, su amigo, ofreció salvarlo. A cambio de control. El escándalo de 2000 Queens no fue solo robo, fue un ajuste de cuentas orquestado para saldar deudas con sangre. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de pena, sino de rabia purificada. Mi venganza. Antes un río ciego. Ahora tenía deltas precisos. Llamé a don Emilio desde un teléfono desechable. Ven a mi finca, hijo. Trae el diario. Su voz era grave, los Guzmán aún rondan. Cuidado con los lobos. La finca de Emilio era un bastión de piedra en medio de viñedos centenarios, con perros guardianes que ladraban a la luna. Me recibió con un abrazo de oso y un vaso de tempranillo robusto. Tu padre era un tonto honrado. Javier, un rata ambiciosa. Pero Elena. Ella era el cebo. ¿Cebo? ¿Qué quieres decir? Él sacó un sobre polvoriento, cartas de Elena a mi padre, confesando amor no correspondido. Ella quería casarse contigo, pero Javier la manipuló. El aborto fue suyo, él la forzó a callar para no perder el negocio. El mundo giró. Elena, no la víbora que imaginé, sino una marioneta en hilos ajenos. Pero el odio no perdona matices, lo retuerce. Ayúdame a exponerlos, le pedí. Emilio asintió, ojos brillando con fuego viejo. Usaremos la vendimia. La feria de Logroño en noviembre. Todos estarán allí, Javier, Elena, incluso un Guzmán. Mientras, en Barcelona, el imperio se desmoronaba. Acciones colapsadas, proveedores desertando. Javier demandó a desconocidos por difamación. Pero los emails saqueados se multiplicaban en foros oscuros. Elena, en cambio, desapareció de los radares sociales. Kay me envió un rastreo, estaba en un balneario en Caldea, Andorra, recuperándose. La seguí en avión low-cost, cruzando Pirineos nevados. El balneario era un paraíso termal de azulejos y vapores, donde ricos ahogaban culpas en piscinas calientes. Me registré como terapeuta holístico credenciales falsificadas. Y la encontré en una sesión de masajes, envuelta en albornoz blanco, rostro demacrado. Elena, dije, cerrando la puerta. Ella se incorporó como un resorte. ¿Quién? Quite la peluca. Soy yo. El que matasteis. Grito ahogado. Lágrimas. Por favor, no. La interrumpí, la niña. ¿Era tuya y de Javier? ¿Por qué callaste? Confesó entre sollozos, era tuya. Encontré pruebas de que Javier planeaba el fraude. Te lo conté, pero él nos amenazó. Me obligó a abortar. Dijo que era por nuestro bien. Pensé que habías muerto en México. Mentira o verdad, perforó mi armadura. La abracé. No por perdón, sino para sentir su fragilidad. Ayúdame a acabar con él, susurré. Ella tembló. No puedo. Los niños. Salí de allí con el alma en jirones. ¿Era ella víctima? El twist me carcomía, mi venganza, dirigida al monstruo equivocado. Pero Javier era el núcleo podrido. Regresé a La Rioja, uniéndome a Emilio en la preparación de la feria. Contratamos a un equipo de documentaristas independientes, prometiéndoles el scoop del año, corrupción en el vino español. La feria de Logroño era un carnaval de aromas, mosto fermentando, asados humeantes, danzas folclóricas bajo guirnaldas. Javier llegó en helicóptero, con séquito, fingiendo normalidad. Elena a su lado, ojerosa. Yo, entre la multitud como catador invitado. Vertí veneno verbal, cotilleos a periodistas sobre deudas con Guzmán. El anzuelo mordió. Al anochecer, en el pabellón principal, proyectamos el documental Testimonios de Emilio, extractos del diario, grabaciones de Keim. Javier López, ladrón de sueños y vidas. El público jadeó. Javier irrumpió, rojo de ira, mentiras.
Este es el fugitivo. Me enfrentó en el escenario, puños cerrados. Tú me destruiste, cabrón. No, tú me mataste primero, respondí. Voz firme. Puñetazos. Seguridad interviniendo. Pero las cámaras rodaban. Elena gritó, basta. La niña era suya. Silencio sepulcral. Twist, el público. Ahora testigo de su confesión. Javier la miró como a una traidora. Cállate, puta. Ella se derrumbó, sollozando la verdad completa. La policía llegó. No por mí, sino por el orden de arresto por fraude agravado, emitida esa mañana. Lo esposaron ante Fleshis. Yo, libre, me alejé en la noche, pero el vacío me siguió. Venganza cumplida. ¿Pero a qué costo? El arresto de Javier fue un terremoto que sacudió los cimientos de mi ser, pero no trajo paz, solo un eco hueco de victoria. Pasé la noche en un motel cutre a las afueras de Logroño, con el televisor zumbando noticias, caída del magnate del vino, venganza o justicia. Mi rostro pixelado en pantalla. No como criminal, sino como el socio desterrado que regresó. Elena, hospitalizada por colapso nervioso, se convirtió en trending topic. Los niños, Carla incluida, fueron puestos bajo custodia de familiares lejanos. Al amanecer, conduje de vuelta a Madrid, el paisaje borroso como mis emociones. El rencor había sido mi brújula, pero ahora, sin norte, me sentía a la deriva en un mar de hiel. Llamé a Marcos desde una gasolinera, necesito un favor más. Entérate de los Guzmán. Él suspiró. Estás jugando con fuego nuclear, amigo. Esos son tiburones. Los Guzmán, una familia de narcos disfrazados de exportadores de jamón ibérico, con raíces en el franquismo y tentáculos en Bruselas. Javier les debía millones, no solo por las deudas de mi padre, sino por protección en rutas de contrabando. Mi venganza había agitado el avispero, un email de Keim advertía movimiento en Sevilla. Van por ti. Regresé al piso en Malasaña, barricado con cadenas y perenoye. Keim, el jeque, se presentó en persona, un chaval de 22 con sudadera y ojos asustados. Jefe, encontré algo peor. Javier no solo robó, mató. Tu accidente de madre. Fue él, sobornado por Guzmán para presionar a tu padre. El suelo se abrió bajo mis pies. Mi madre, muerta en un choque frontal cuando yo tenía 10. No fue azar, fue asesinato. Furia ciega. Tomé un tren nocturno a Sevilla, armado con una pistola registrada herencia de México y un plan suicida, confrontar a los Guzmán. La ciudad andaluza me recibió con flamenco lejano y olor a azahar, pero bajo su piel festiva latía podredumbre. Me reuní con Rosa, la detective, en un bar de Triana. Estás loco, dijo, pasándome un dossier. El patriarca, Paco Guzmán, cena todos los jueves en el Cortijo. Seguridad mínima. El jueves llegó como un verdugo. Vestido de camarero. Serví paella en mesas de mahogany, corazón martilleando. Paco, sesentón con cicatrices de navaja, riendo con acento gitano. Javier había llamado desde la cárcel, suplicando, el fugitivo sabe demasiado. Acaba con él. Paco colgó, ordenando que lo encuentren flotando en el Guadalquivir. Me acerqué con una botella de manzanilla. Señor Guzmán, un brindis por viejos amigos. Él me miró, confundido. Quite el bigote. Soy el hijo de Manuel, el que traicionasteis. Silencio. Sus hombres se tensaron. Matasteis a mi madre. Paco rió, pero era risa nerviosa. Muchacho, negocios son negocios. Saqué la pistola bajo la mesa. No más. Disparé al aire. Caos. Corrí hacia la noche sevillana. Balas silbando. Escondido en callejones. Llamé a la policía local, anónimo.
con coordenadas del cortijo y grabación de la llamada de Javier. Doble golpe, Guzmán expuesto. Javier hundido más. De vuelta en Madrid. El twist me alcanzó como un mazazo. Elena me contactó vía un número bene, encuéntrame en la casa de campo. Trae perdón o una bala. Fui, arma en mano. Ella esperaba en un banco, bajo robles centenarios, con un abrigo que ocultaba temblores. La niña no era tuya. Era de un affair con Javier. Pero él me mintió. Tú eras estéril. ¿Recuerdas las pruebas? Por eso callé. No quería romperte más. Estéril. La palabra me castró. Años de autoengaño. De soñar con herederos. Lágrimas. Entonces, ¿por qué el fraude? Javier me obligó. Amenazó con contarte lo del aborto. Decir que era tuya y que lo perdí por tu irresponsabilidad. Abrazo roto. Te amé. Siempre. Pero el miedo nos devoró. En ese momento, el odio se fracturó. No era ella la enemiga, éramos víctimas de un titiritero. Pero Javier seguía en prisión. Y los Guzmán, acorralados por redadas. Mi venganza, ahora un boomerang, me cortaba las alas. Carla llamó entonces, papá. Porque todo miente. Le conté la verdad suave, y juró odiar a su padre. Reacción en cadena, divorcio inminente, custodia disputada. Yo, el catalizador, me convertí en paria social. Decidí el siguiente paso, testificar contra Javier en el juicio. Volé a Barcelona, ciudad de Gaudí y grietas ocultas. El Palacio de Justicia bullía de reporteros. En el estrado, enfrenté a mi antiguo amigo esposado, demacrado. Dime, Javier, ¿valió la pena matar por viñedos? Él escupió, tú eras débil. Yo construí. Mi testimonio, detalles del fraude, el asesinato de mi madre, las deudas. La sala jadeó. Elena, testigo posterior, confirmó, él nos destruyó a todos. Veredicto, 30 años. Justicia, pero fría. Salí libre, pero encadenado a fantasmas. En la calle, un Guzmán menor me esperó, paz, hermano. Tu padre nos debía. Ahora estamos en paz. No disparé. El ciclo roto. El juicio de Barcelona fue un circo de verdades desenterradas, pero al final, solo quedé yo, solo con el eco de mis propios gritos en una celda de silencio. Javier, condenado, me miró desde la jaula de transportes con ojos que ya no eran de odio, sino de vacío, un hombre roto, espejo de lo que yo podría convertirme. Elena desapareció con los niños a un pueblo en Galicia, cambiando nombres como mudas de serpiente. Yo, con una indemnización millonaria por daños fruto de abogados voraces, recuperé las bodegas del Ebro, pero el vino ahora sabía a ceniza. Regresé a Madrid en un vuelo turbulento, tormenta reflejando mi alma revuelta. El piso en Malasaña ya no era refugio, lo vendí y compré una masía en Toledo, cerca de las ruinas de mi infancia compartida con Elena. Allí, entre olivos retorcidos, intenté reconstruir, contraté a Emilio como gerente, a Kane como jefe de IT, a Rosa como consultora de seguridad. Has ganado la guerra. ¿Pero la paz? Me preguntó Emilio una tarde, mientras pisábamos uvas en tinajas ancestrales. La paz era un lujo que el rencor me negaba. Pesadillas, Javier riendo. Mi madre llamando desde la oscuridad. La niña no nacida susurrando por qué. Consulté a un terapeuta en el retiro. Un jesuita retirado llamado Padre Lorenzo. La venganza es un perro que muerde al amo, dijo, citando a Confucio con acento manchego. Perdona, o te pudrirás. Perdonar. La palabra era veneno. Visité a Javier en la prisión de Soto del Real, un monolito gris bajo cielos perpetuamente nublados. La sala de visitas olía a desinfectante y desesperación. Él, encorvado tras el cristal, pidió, mátame con olvido, no con visitas. No vine por ti,
Mentí. ¿Por mí? ¿Por qué mi madre? Confesó. Voz quebrada, Guzmán ordenó. Yo ejecuté. Por miedo. Pensé que eras tú el siguiente. Lágrimas suyas. Mías. Lo siento. 2 palabras que no borraban sangre. Salí cambiado. No absuelto, sino aliviado de un peso. Busqué a Elena en Galicia, un pueblo costero de casas de piedra y niebla atlántica. La encontré en una playa desierta, recogiendo conchas con Carla. Vete, dijo, pero sus ojos suplicaban. Hablamos horas, olas lamiendo secretos. Te odié, admití. Yo me odié más, respondió. No volvimos, el amor muerto no resucita. Pero plantamos una semilla, coparentalidad a distancia, por los niños que merecían verdad sin veneno. El twist final llegó en forma de carta, de Paco Guzmán, desde su celda en Algeciras. Tu coraje rompió la cadena. Hereda mi imperio legal, Olivares en Jaén. Paz por paz. Rechacé el dinero sucio. Pero acepté la lección, el poder corrompe. Pero la redención lo purga. Reconstruí la bodega con ética, vinos ecológicos. Etiquetas contando historias de resiliencia. La primera cosecha. Un Rioja Reserva 2025. Lo bauticé Sombras Redimidas. En la presentación en Aro. Brindé con Emilio, Rosa, incluso Marcos. Por los que vuelven, dije. Pero las consecuencias no cesaban. Carla, ahora aliada, me confrontó, eres mi tío fantasma. ¿Pero salvaste o destruiste? Su pregunta me dolió como una espina. La sociedad, que me vitoreaba como héroe, ocultaba cuchillos, boicots de ex socios de Javier, demandas residuales. Una noche, un incendio accidental arrasó un almacén. Pérdidas millonarias. Karma, susurró el viento. Encontré consuelo en pequeñas cosas, amaneceres en Toledo, cartas de lectores tocados por mi historia, ahora libro bestseller. Ghostwritten por Marcos. Padre Lorenzo me guió, el perdón no es olvido. Es elección diaria. Elegí. Un día, Elena llamó, los niños preguntan por ti. Visité, y en sus ojos vi fragmentos de mí. No familia, pero puente. Javier, en prisión. Se suicidó 6 meses después, noticia que me heló. No por pena, sino por espejo, yo próximo. La venganza terminó, pero su eco perdura. España, mi verdugo y salvadora, me enseñó que la traición forja acero, pero solo el tiempo lo templa. Años después, en 2030, la Masía de Toledo se erige como un faro entre olivos que susurran absoluciones. Bodegas del Ebro florece, no como imperio de codicia, sino como santuario de viños que curan almas heridas. He envejecido, canas en las sienes, la cicatriz más profunda, pero ojos que ya no arden con fuego eterno. Elena y yo somos ecos lejanos, cartas navideñas, visitas esporádicas, unidos por hilos frágiles de lo que fue. Carla, ahora mujer, dirige la Galería de Arte en Madrid, me llama tío. Y en esa palabra hay perdón implícito. El juicio a los Guzmán fue un dominó, redadas masivas, confesiones en cadena, un escándalo que purgó el submundo vitivinícola. Paco murió en prisión, legando no oro, sino lecciones grabadas en mi mente, el poder es ilusión, la lealtad, el verdadero vino. Mi libro, Sombras de traición, se tradujo a 15 idiomas. Tocando nervios expuestos en lectores que reconocen sus propias puñaladas. Firmas en ferias literarias, donde extraño fans me abrazan, me salvaste de mi venganza. Ironía, yo, salvado por los que salvo. Pero las consecuencias persisten, como raíces profundas. Pesadillas ocasionales, Javier colgando, mi madre llamando. Terapia con Padre Lorenzo, ahora amigo, me ancla. Has pagado el precio, ahora vive el rédito. Un atardecer. Recibo una visita inesperada, un hijo de Javier, el menor, de 15 años,
con ojos idénticos a los míos hermanos de leche. Al fin. Papá escribió esto antes de. Carta temblorosa, perdóname, hermano. Fui el monstruo que temía ser. Lágrimas. Abrazo al chico, somos familia, pese a todo. Elena y yo nos encontramos en Toledo para la vendimia. No amantes, sino supervivientes. La niña. Si hubiera nacido, ¿cómo sería? Pregunta. Fuerte como nosotros. Respondo. Brindamos con el nuevo Reserva, Renacer. España. Mi cuna traicionera. Ahora me mece con gentileza. He fundado una beca para hijos de presos. Semillas de Justicia. Donde Carla enseña arte como catarsis. Marcos publica mi historia en El País, del odio al amanecer. El clímax de mi vida no fue el juicio, sino elegir no odiar. La venganza me dio justicia, pero el perdón, libertad. En las noches estrelladas, susurro a mi padre, lo hice bien, viejo. Y así, en el vasto tapiz de la traición, tejo mi legado, no de cenizas, sino de viñas eternas. Fin.